Llama la atención el comunicado del FMLN tan duro con sindicatos que están hoy día en paro de labores, ¿no? Calificando el tipo de accionar como que daña y desprestigia en el movimiento sindical honesto, que es capaz de superar visiones economicistas, ¿ya? Este tipo de acciones, dice, incurre en egoísmo y falta de solidaridad al tomar en cuenta solo el interés particular y perder de vista los derechos de la mayoría. Esto se podría haber dicho en muchas oportunidades anteriores y el FMLN nunca lo dijo, ¿no? En la cantidad de paros que se han dado en el país, tomas de hospitales, seguro social, todos nos recordamos, pero el FMLN nunca tuvo este lenguaje para los sindicatos del país. ¿Por qué ahora, Roberto? Empezamos duro, parece, ¿no? Pero bueno, no, mira, mejoran los cuernos y rápido. Fíjate que siempre hay en este tema del movimiento sindical corrientes, distintas corrientes del pensamiento sindical, y el economicismo es un fenómeno propio de las luchas reivindicativas en la que se pierde de vista el interés general. Así como hay visiones oportunistas dentro de la izquierda, dentro de la derecha, dentro de los movimientos, también hay una visión economicista. ¿Y por qué nosotros hemos caracterizado esto de esa manera? Mira, si hacemos una valoración de lo que la gente común y corriente piensa del fenómeno ocurrido en la Corte Suprema de Justicia, el pueblo salvadoreño en su conjunto, mayoritariamente, no sé si ustedes tienen alguna medición, pero ha habido un rechazo generalizado en la opinión pública a esas acciones, más allá de la justeza de la reivindicación. El FMLN no ha estado en contra de estas mismas peticiones que han hecho antes, de las acciones que han tomado. También ha sido aliado a esos sindicatos que están hoy día en la Corte. Es que mire, depende ¿Por qué hoy día sí? Depende de las coyunturas, depende de las características concretas. La coyuntura hoy día es el gobierno, ¿esa es la diferencia? No, yo te voy a decir, por ejemplo. O sea, conmigo mira, todo, sin mí nada. No. Mira, entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que es correcto tener cadáveres en pestilencia? No es correcto. Bueno, entonces no es correcto. No, pero sí muchas veces ha pasado cosas similares. Nosotros necesitamos asumir una posición firme frente a lo que no estamos de acuerdo y algún costo podemos tener. Y esa es la decisión que en este momento se ha tomado, porque fíjate, las víctimas, los parientes de las víctimas, los cadáveres que no se pueden reconocer, los reos, por no decir delincuentes, los capturados, que salen en libertad porque se agotan los tiempos judiciales en este caso. O sea, se afecta la libertad de las personas en ese sentido, se afecta la justicia en términos generales, y en ese marco uno tiene que tomar una posición, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, estamos en un momento en la que hay que hacernos cargo también de la situación económica, social y fiscal del país. Momento después, pero yo puedo decirte claramente, con mínima memoria, que el FMLN nunca ha rechazado este tipo de acciones y ha habido tomas de hospitales tan malas como este tipo de acciones que están haciendo ahora, y muy reciente, incluso durante este gobierno, hubo tomas de hospitales y el FMLN no estuvo en contra de esas tomas, no se manifestó públicamente, no las condenó, siendo que hubo gente que no podía ingresar. Nosotros tuvimos imágenes y las mostramos de gente que necesitaba dializarse, que no les permitían entrar a un hospital, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre hoy y hace unos meses atrás y todo el pasado? En este gobierno también han habido algunos cierres de hospitales que nosotros tampoco nos hemos pronunciado, no estamos obligados a pronunciarnos siempre, y esperamos que las soluciones se concreticen de la manera dialogada y pronta. Pero hoy hay una situación fiscal distinta, hay una situación muy delicada desde el punto de vista social, desde el punto de vista fiscal. Nosotros quisiéramos que se les subiera los salarios a los trabajadores, pero la situación fiscal en que se ha encontrado y los niveles de inversión social en general que para este año están proyectados no tienen precedentes en la historia. O sea,
si algún año se invirtieron 1.200 millones de dólares a los aspectos sociales del país, mi memoria me falla. Pero eso es lo que está proyectado para este año, 1.200 millones de dólares en inversión social, lo cual es importante, lo cual es inversión para la sociedad en general y fundamentalmente para los sectores de más bajos ingresos. Esa es una consideración que hay que hacer. Y luego, tú tienes, por ejemplo, que estamos hablando de un segmento de los trabajadores que no tienen ellos la culpa, ¿verdad? Pero porque en el aparato público, en el sector gubernamental en general, hay muchas desigualdades en los salarios. Hay un desequilibrio que algún día hay que ajustarlo. Pero ¿cuánto gana un policía nacional civil? Gana 425 dólares. Ya cuando les hacen los descuentos respectivos, seguramente les llega a 300 dólares. ¿Cuánto gana un ordenanza de la Corte Suprema de Justicia? Están arriba todos de 750 dólares. Habrá casos, excepciones mínimas, pero un motorista de la Corte Suprema de Justicia gana $1.000 dólares. Entonces, en ese marco es que nosotros tenemos que valorar. El caso del órgano judicial es un caso aparte y obviamente quizás todos estamos de acuerdo que ahí no se puede seguir pidiendo a todo lo que ya han logrado ellos. Pero hay dos formas de interpretar la situación actual, porque ustedes también no estuvieron de acuerdo con el paro llamado por bases magisteriales y dijeron, digamos, cierto, que no pueden estar impidiendo las clases y deben dialogar y no impedir las clases a los niños. Eso es un lenguaje un poco diferente. Yo creo que también, pero hay dos formas de ver las cosas. Yo tuve el viernes a un grupo de gente que está conformando el movimiento patriótico por la democracia participativa, en la cual están algunos sindicalistas y Dagoberto Gutiérrez, y ellos dicen es que lo que hay que ver, como hay que leer la lectura de hoy día, es que hay un problema económico de los trabajadores. Los trabajadores tienen necesidades y hay que entender esas necesidades. Yo pregunto, de acuerdo a tu respuesta que tú dices, este gobierno está trabajando, va a invertir 1.200 millones de dólares en la parte social, sí. ¿Eso significa que los trabajadores no pueden pedir? ¿Cómo no? ¿Serían economicistas si están pidiendo? No necesariamente. ¿Serían egoístas si están pidiendo? No necesariamente. Mira, las luchas sindicales están ligadas estrictamente, históricamente, a las reivindicaciones concretas, de carácter económico fundamentalmente. Y eso es legítimo, pero hay que hacer un esfuerzo por ver el contexto. O sea, si hay un momento en que se ha elevado la inversión social sin precedentes en la historia y se hizo un esfuerzo de incremento salarial, no a todos los trabajadores, se excepcionaron a aquellos trabajadores que están escalafonados. Y es totalmente comprensible porque el que tiene escalafón tiene un incremento por el escalafón. Entonces, se trata de hacer justicia, se le pide un mínimo de racionalidad, un esfuerzo de comprender, de ubicarse en la situación en la que estamos, en la que los que no tienen escalafón se les ayuda, con el incremento que anunció el presidente, de que de 600 dólares para abajo se les incrementó el 10% y entre 600 y 1.000 dólares de salario el 6%. Pero los que están escalafonados tienen su incremento propio a su propia legislación. Entonces es un mínimo de racionalidad, de comprensión lo que se está pidiendo. Y no es que no tengan derecho. Y no es que no tengan necesidades, pero hay quienes tienen más necesidades. Y la prioridad en la posición este momento, del FMLN es apoyar solamente a los que el FMLN crea que tienen derechos o que tienen por justicia debieran aumentárseles y a nosotros no. ¿Cuál va a ser la posición del FMLN con el movimiento sindical? Porque el FMLN siempre ha estado muy cerca del movimiento sindical. Y seguimos muy cerca del movimiento sindical. Pero parece que ahora se puede romper todo eso. No, mira, fíjate que en esto de las organizaciones sociales hay muchas corrientes. En El Salvador, que es un país muy pequeño, aquí hay muchas corrientes del pensamiento sindical también. Y nosotros tenemos un respaldo a todas aquellas reivindicaciones que nos parecen justas, pero aquellas que nos parecen desproporcionadas no las respaldamos. Históricamente ha sido así. Incluso han habido, y hay todavía, organizaciones sindicales vinculadas a Arena. ¿Cuáles son esas que no...? Hay una serie de siglas, ¿sí?, ¿verdad?, que están vinculadas a Arena también. O sea, aquí hay incidencias e influencias de diferentes
pensamientos políticos también en el movimiento sindical. De tal manera de que nosotros siempre hemos apoyado, nosotros surgimos del movimiento social. El FMLN, por su propia naturaleza, está identificado con las luchas sociales, pero tenemos que valorarlas en su justa dimensión, porque si no caemos en el voluntarismo. Y eso vale también para el FMLN como partido político, porque nosotros tenemos que ser justos en dimensionar. ¿Los trabajadores deben entender hoy día que tienen que ser justos? Que no pueden estar pidiendo porque si no más. No, es que las demandas no pueden ser irracionales, más allá de las posibilidades concretas. Y deberá haber una negociación concreta. Yo creo que, mira, espacios de diálogo, espacios de negociación existen hoy con mucha más amplitud que antes. Las posibilidades de buscar entendimiento. Fíjate que, por ejemplo, el magisterio. ¿No tienes temor que te digan el día de mañana algunos sindicatos, estábamos mejor con Arena? Con Arena también negociábamos y conseguíamos. El presidente Saca hizo 4 aumentos salariales. En realidad, yo creo que nunca había habido los niveles de inversión que ahora tenemos. Los niveles de inversión social. No, se iniciaron desde el año pasado. Desde el año pasado, solo en el gasto de salud se duplicó el gasto en medicamentos. O sea, o alguna vez en la historia repartieron medicamentos, útiles escolares, uniformes, zapatos, comida para los niños, hoy el vaso de leche, para más de 1 millón de niños, que es la prioridad. Ojalá que disminuya más la deserción escolar, y eso va a impactar en la delincuencia. O sea que nosotros tenemos que ver eso como prioridad. Ahora, si las condiciones fiscales mejoran, sin duda hay que aumentarle a los trabajadores. Ya el presidente Funes, por ejemplo, anunció ahora en la mañana de que no tiene las condiciones fiscales para hacer el incremento que los maestros están pidiendo, que estamos hablando de un orden de 26 millones, pero cree que se puede ajustar cuentas y podría a mediados del año darse un incremento. Pero anunció que se está analizando en el gobierno posibles aumentos ya para la policía y la Fuerza Armada. Claro. ¿Estás de acuerdo con esos aumentos para la policía y la Fuerza Armada? Es que mira, los policías tienen de los salarios más bajos. Te digo, $425 gana un policía. ¿Ustedes están de acuerdo con que se aumente los policías? Por supuesto. Lo antes posible. ¿Y la Fuerza Armada? La Fuerza Armada también. O sea, nosotros creemos que están jugando un papel. Fíjate que históricamente la Fuerza Armada, después de los acuerdos de paz, que perdieron un conjunto de privilegios, que yo creo que fue correcto, pero fue relegado de tal manera que los salarios, no solo de la oficialidad, sino que en general del ejército, son bastante bajos. Entonces nosotros creemos que es justo, y con el esfuerzo que hoy se está haciendo en el combate del crimen organizado y de la delincuencia en general, con la policía, yo creo que vale la pena atender eso. Y las reivindicaciones de los maestros también, pero deben ser atinadas. ¿Qué puede estar pensando un profesor de bases magisteriales diciendo, mira, los insanos hoy día, de acuerdo con aumentar a la Fuerza Armada y a nosotros que fuimos parte de sus aliados permanentes? Nosotros estamos a favor de los incrementos salariales a los maestros. Lo que no estamos de acuerdo que en un momento como este, que se está haciendo esa gran inversión, se quiera paralizar a las escuelas. Y fíjate la respuesta. De 5.200 escuelas que tiene el Ministerio de Educación, pararon este día 18 escuelas a nivel nacional, en varios departamentos, San Salvador, Santana, San Miguel, La Libertad y La Paz. 18 escuelas. Esto, que fueron cerradas, representa el 0.31% del Magisterio Nacional. Eso te dice el nivel de respaldo que tiene. Y eso te dice el nivel de respaldo que tiene en todo caso la recomendación que nosotros hicimos de no parar las escuelas. Es mínimo realmente. Y yo no digo que las demandas no sean justas, las demandas son justas, pero deben de tener sentido de oportunidad y ojalá que en un proceso se puedan resolver, pero no es justo en este momento hacer el paro a las escuelas públicas. Ok.